Y Violeta, pues tenemos un enlace ya hasta Buenos Aires, nos están notificando que ya está por ahí conectado, así que pues si le podemos ir dando entrada a este colega periodista, un extraordinario colega periodista, Martín Grabanovsky, perdón, Granovsky, que es un extraordinario colega periodista, un agudo periodista que está allá en Buenos Aires, Argentina, y que vaya con esto de la ley base, pues qué tremenda sacudida, pues en 6 meses, no sé cuántos lleva ya Javier Milei, pues vaya andanada de destrozos al pueblo de Argentina, Violeta. Y bueno, pues qué mejor que nos pueda estar contando aquí Martín, que ya se encuentra con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Martín, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, el gusto es mío, el placer es mío, como siempre. Gracias por acompañarnos nuevamente en este contexto, Martín Gramnowski, pues que realmente pues hemos estado siguiendo todo el tiempo durante estos meses lo que está pasando en Argentina, esta inflación que el último dato ya ahorita usted no lo va a actualizar, pero tenemos de 276%, el dato ya anual. Y lo otro, pues lo que acaba de ocurrir ayer en Argentina con la aprobación que ya estaba diciendo Ernesto de esta ley base, y si nos pudiera compartir cuáles son los puntos principales que contiene esta ley, y bueno, uno en particular que nos interesaría mucho que nos haga pues énfasis es este régimen de incentivos a las grandes inversiones, y entre ello que hemos estado dando seguimiento también lo que va a pasar con el litio. Pero bueno, primero pues don Martín Granovsky, todo el planteamiento a nivel general que nos pudiera comentar. Muchas gracias. Al contrario, la última noticia, en la Argentina hay dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Para que una ley sea ley la tienen que aprobar las dos cámaras, no es unicameral el Congreso en la Argentina. Entonces, lo que hubo como noticia anteayer es que el Senado le dio media sanción a lo que se llama ley bases, que era una ley gigantesca imaginada por el presidente Javier Milei a comienzo de su mandato y que luego debió ir negociando, debió ir quitándole artículos, quitándole elementos que en general eran elementos que tendían a la destrucción del Estado, de las empresas públicas y de la propia educación. Debió quitarles algunos de estos elementos porque si no era imposible su aprobación. La noticia fue que el Senado aprobó la ley y ahora aprobó el proyecto de ley, en realidad todavía no es ley, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Y lo aprobó con un empate, 35 votos a 35 votos. Tuvo que desempatar la vicepresidenta, Victoria Villarruel, porque ese es el régimen. Cuando hay empate entre los senadores, el desempate puede hacerlo la vicepresidenta de la Nación, que es la presidenta del Senado. O sea que fue una votación muy ajustada, muy apretada, con muy pocos precedentes en la Argentina. Hay un precedente famoso en el 2008, donde el entonces vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner votó en contra de la presidenta y desempató en contra de la política oficial de aquel gobierno. Esta vez Victoria Villarruel se alineó y además estaba absolutamente de acuerdo con los lineamientos de Milei. ¿A qué tiende esto? En general es, como les decía recién, a la destrucción del Estado. Voy al punto que me preguntaba Violeta. El RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es un proyecto de ley, es un proyecto de régimen justamente, que tiende teóricamente en las intenciones a incentivar la inversión, la gran inversión, la extranjera y la nacional, pero la gran inversión. No hay una discusión en la Argentina, ya pasó el tiempo de que la inversión extranjera fuera demonizada. Tampoco debe ser endiosada, por supuesto, pero de ninguna manera demonizada. Este tiempo ya pasó y hay un consenso que muchas veces las inversiones extranjeras son útiles en cualquiera de nuestros países, es parte de la naturaleza. El punto es el cómo. Y lo que establece este régimen, si es que diputados también lo aprueba, es un sistema casi de dádivas
que no tienen precedente en ningún país del mundo, salvo en Nigeria y Angola. Hay solo 2 países en el mundo que tienen un régimen parecido, el resto no. Ejemplo, hay exenciones impositivas por muchísimos años. No hay restricción a la remesa de utilidades. Así no se industrializó Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur se industrializó con la obligación de que, digo un caso porque se suele citar como gran modelo, Corea del Sur se industrializó con la obligación de que las grandes firmas tuvieran que reinvertir una parte de sus dividendos y no pudieran remesarlas en su totalidad. Bueno, aquí no hay límite, aquí no hay límite, no hay límites impositivos, hay libertad absoluta. No hay ningún país del mundo donde el movimiento de capitales tenga libertad absoluta. No lo hubo ni siquiera en la Argentina durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que intentó este tipo de medidas y abrió la economía lo más posible. No lo hubo con las políticas neoliberales de Carlos Menem, que fue paralelo a las políticas de Carlos Salinas de Gortari en México. Ni siquiera se llegó a este régimen, es un viejo sueño de algunos de los grandes grupos económicos argentinos y de no se sabe cuáles todavía se supone, y de grandes grupos financieros, sobre todo grandes fondos de inversión o fondos de especulación del mundo tipo BlackRock. Lo que está haciendo el gobierno argentino es un proyecto, el gobierno de Milei es un proyecto de desargentinización, desnacionalización y desestatización. Todo empieza con des. Como si fuera, el portugués tiene mucho des, ¿no? Como deselegante. Bueno, aquí es desargentinización, desnacionalización, desestatización. Ahora, no hay que pensar que el gobierno de Milei no quiere que el Estado funcione. Lo que el gobierno de Milei no quiere es que el Estado funcione en tradiciones que tienen que ver con lo que alguna vez se llamó el Estado de Bienestar y que en la Argentina en algún momento fue importante. En el caso de la educación pública, la salud pública, los ferrocarriles, los incentivos, perdón, como obra pública. Liguemos esto no solo a un proyecto, sino a realidades ya en marcha. Una de las cosas que está haciendo el gobierno de Milei es parar toda obra pública. Y, por ejemplo, no está transfiriendo a las provincias, a los estados argentinos. La Argentina es un país federal, no tan federal en la práctica como México, como los Estados Unidos o como Brasil, pero es un país federal según la Constitución, y ya están cortadas las obras públicas porque no hay fondos transferidos. Y en realidad hay miles de obras públicas que están paradas, que están frenadas. ¿Cuál es el argumento de esto? Que hay que alcanzar el déficit cero, que hay que alcanzar el superávit fiscal. Nosotros, digo nosotros no por mí, nosotros muchos periodistas y analistas políticos y dirigentes políticos de la Argentina, estuvimos mirando con mucha atención las elecciones mexicanas y el triunfo de Claudia Sheinbaum, y justamente lo que entendimos es que se podía hacer o se puede hacer un proceso de no aumento del déficit fiscal y de cuidado de las cuentas públicas y al mismo tiempo obra pública y aumento del salario mínimo. En la Argentina esto no es así. En la Argentina de Milei hay un parate, hay un freno y hay estanflación. Es decir, recesión con inflación. La inflación tuvo una baja relativa este mes, un 4,2%, de cualquier manera sigue siendo alta. Ahora, la inflación, que ya venía siendo alta desde el fines del gobierno del presidente Alberto Fernández, tuvo un pico, tuvo una disparada en diciembre del año pasado, porque cuando asumió, inmediatamente el presidente Javier Milei decidió una devaluación del 118%. 118%. Eso significa la devaluación más grande de la historia argentina, la mayor devaluación de la historia argentina en un solo día. Esto disparó brutalmente los precios, sobre todo los precios de los alimentos, y aumentó algo que ustedes conocen bien como concepto, que es no solo la pobreza en general y la indigencia, se duplicó la indigencia. Es decir, la gente que no llega con una canasta alimenticia adecuada a fin de mes. Se duplicó en estos meses la indigencia y aumentó la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? Se profundizó un fenómeno que ya venía existiendo,
que es que inclusive muchos de los que tienen trabajo registrado en la Argentina no llegan a fin de mes, no llegan a completar la canasta de necesidades básicas, ya no solamente de alimentación, sino de vivienda, de educación, de esparcimiento, cuando cobran su salario de ahí al final del mes. Y bueno, esta es la situación de estos días, a la que se agrega como tema importante un plan represivo muy importante, que si quieren detallo, pero no quiero extenderme sin las preguntas de ustedes. Sí, no, gracias Martín. Pues sí, la verdad es que tenemos un montón de preguntas y poco tiempo, pero bueno, esta ley base de las partes Sí. sustantivas que hemos estado leyendo y que, claro, y ahorita que colocas lo que pasa acá en México con el proceso electoral, pues son los altos contrastes entre un país y otro. Uh-huh. Pero esta ley que le está facultando, ¿cómo va a funcionar esta parte que faculta, le da libertad al presidente Javier Milei de poder tomar decisiones por un año, de junio de 2000, en el caso de que se apruebe también en Cámara de Diputados, que de junio de 2024 a junio de 2025? Está planteando claro. Estás hablando de otra parte, perdón que te interrumpa. Estás hablando de otra parte de la ley bases, que es el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente. Sí, La Constitución Argentina de 1994 y la reglamentación posterior, sobre todo la reglamentación posterior, permite las facultades extraordinarias y muchos presidentes las han usado. Hay una discusión, digo, no quiero entrar en detalles, salvo que ustedes lo deseen, no quiero entrar en detalles, pero incluso cuando en su momento se aprobó este sistema fue muy discutido, muy discutido. pero ahorita entonces es una... Y algunos de los que se oponen hoy están arrepentidos de haber pensado que los regímenes políticos o las formas son eternas y jamás van a ir en contra de los intereses populares. Bueno, esto no ocurre, uno sabe que no ocurre, pero a veces no hay la conciencia suficiente. Lo que hay es delegación de facultades. O sea, si la delegación de facultades existió, por más que uno no esté de acuerdo, que mucha gente no esté de acuerdo, la característica en este momento es que se le está dando o se le daría delegación de facultades a un presidente que, según cito un caso, Andrés Gil Domínguez, destacado constitucionalista argentino. Andrés Gil Domínguez dice, no es mi opinión, yo soy periodista y soy licenciado en historia, él es constitucionalista muy respetado, es un profesor de Derecho Constitucional, y él dice que lo que está tratando de hacer Milei es reformar la Constitución de hecho, sin cumplir con los mecanismos de reforma de la Constitución, que son muy complejos en Argentina. Mayoría de ambas cámaras, asamblea constituyente, no es por enmiendas como en los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que quiere hacer Milei, según Andrés Gil Domínguez, este constitucionalista, es cambiar la conformación socioeconómica de la Argentina, que tiene que ver con derechos. Y los derechos, como ustedes saben bien, por un lado pueden ser proclamados y son como un proyecto, o un proyecto social, un proyecto de vida en común, pero a su vez los derechos son exigibles al Estado, no son una simple declaración de principios. Cuando algo figura como derecho en la Constitución o en las leyes, los ciudadanos tienen derecho a exigir su cumplimiento. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la expresión libre, el derecho a la libertad religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son derechos exigibles, no son solamente frases escritas en un texto constitucional para que no se cumplan. Si eso se contrapone a un gobierno que lo que está haciendo es restricción de derechos, sobre todo derechos sociales, pero en los últimos días restricción de derechos políticos, porque hubo anteayer, mientras se aprobaba en el Senado la ley bases, hubo una manifestación popular duramente reprimida, incluso hubo un ataque de las fuerzas de policía federal a diputados nacionales, diputados federales, y hay un agregado en estos días, que es que a los detenidos, muchos de ellos gente que ni siquiera estaba protestando, que pasaba por ahí o que vendía comida
comida casera y aprovechaba que iba a haber mucha gente para hacerse unos pesos en medio de la crisis económica general. Digo, hay detenida gente que estaba sacando fotos con su celular, digo, pero aunque fueran manifestantes, digo, en una parte no lo era, digo, aunque fueran manifestantes, lo que están haciendo es, en lugar de aplicarles ahora las contravenciones normales, o en todo caso, las penas más leves para estos casos de la justicia correccional, están tratando de enviarlos a prisiones federales, incluso con prisión preventiva, acusándolos de terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Porque lo que dice el gobierno es que quisieron aterrorizar a la población. En realidad eso no es así. Incluso el gobierno, a través de la oficina del presidente, esto es una copia de los comunicados de la Casa Blanca, a través de la oficina del presidente, el gobierno nacional dijo que esto era parte de un plan de golpe de Estado, de atentar institucionalmente contra el Estado. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cometió ayer un fallido, diría el señor Freud, porque dice, nosotros sabíamos en días anteriores, dijo la ministra de Seguridad, que había grupos que intentarían cometer actos terroristas para consumar un intento o para intentar un golpe de Estado y coaccionar al Congreso y presionarlo para que no sesionara. Y por eso los detuvimos. Y ahí hay una contradicción. Si la ministra de Seguridad y las fuerzas federales sabían que esto iba a pasar, ¿por qué no hubo ningún tipo de prevención? ¿Por qué no hubo detenidos antes? ¿Quién hizo la inteligencia suficiente como para saber y no detener? Porque además hay escenas públicas ya de estos días, por eso digo que me parece que lo que estamos viendo es un grado de escalada mayor en el sesgo autoritario del gobierno de Milei. Lo que se vio en estos días es la presencia de infiltrados, probablemente de la policía. ¿Y cómo sabemos esto? Porque está filmado. Y hay filmados, hay un muchacho con un palo, por ejemplo, que teóricamente era alguien, un terrorista, un supuesto terrorista, dedicado a romper autos, que en algún momento pide permiso, pasa la valla y es recibido por la policía. Es decir, que no era terrorista, que el palo y el resto de sus ropas eran un disfraz y era un infiltrado policial para provocar desmanes y justificar la represión posterior. Muchísimas gracias, don Martín. Pues realmente un escenario muy complicado el que estamos viviendo en Argentina, muy, muy duro. Y bueno, yo quisiera preguntarle, digo, esto que nos acaba de comentar ahorita, pues es fuerte, pero también esto de la desargentinización, desnacionalización y la desestatización, pues que es uno de los elementos también que incluye esta ley. Y quisiera preguntarle sobre eso. Además del RIGI, ¿no? Vemos que una parte fundamental está basada en las privatizaciones, pero hay un cambio, ¿no? Y eso sí nos puede, de la ley Omnibus a esta ley de base, hay un cambio en términos de las empresas que se pueden ser vendidas, estas empresas del Estado, es una Sí, duda. Ajá, ojalá y nos sí, pueda comentar sobre eso. sí, Y sí, lo otro, hay sí, varios adelante. cambios, perdón, ahorita que te interrumpa, hay No, varios adelante, cambios. adelante. Sí. Digo, esto se hizo justamente por el gobierno entendió en algún momento, desde el punto de vista político, que no iba a poder sacar la ley si insistía con su ley ómnibus que cambiaba la Argentina entera. La ley que sale, a juicio de los senadores y los diputados de la oposición, es una ley peligrosa para los intereses nacionales argentinos, eso está clarísimo. Ahora, al mismo tiempo, y lo conversaba anoche en un programa de televisión QR en el que participo, qué raro se llama, por eso es QR, no solamente Por por el la lectura código. del QR, por la lectura del código, exactamente. Daniel Filmus, que fue ministro de Ciencia del gobierno anterior y que fue diputado y senador peronista, Daniel Filmus nos explicaba anoche por televisión que, por un lado, la ley es tremenda, o el proyecto de ley es tremendo, y avanza sobre la soberanía argentina, pero que por la resistencia popular, por ejemplo, el 23 de abril, hace casi 2 meses, hubo una
marcha universitaria, que es una de las marchas, no solo universitarias, una de las manifestaciones más grandes de la historia argentina. Se calcula que en toda la Argentina participó 1,5 millones de personas. Una buena parte de ellas en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, en el Distrito Federal. Esa marcha hizo que, por ejemplo, en la parte de ciencia y técnica, cuando cuando el proyecto de ley original quería anular directamente los organismos de ciencia y tecnología, quedara finalmente suprimida, porque no iba a pasar en el Senado ni siquiera entre fuerzas ultraliberales, digamos. Es como que era demasiado. Es decir, que la combinación de oposición popular, más, en este caso, el trabajo de rectores de universidades nacionales, del Consejo Interuniversitario Nacional, que está formado por rectores, más el peso de la tradición de la educación pública en la Argentina. Este es el país de la reforma universitaria del 18, que fue una de las influencias ideológicas, no se lo voy a explicar a ustedes, una de las influencias ideológicas de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de tradiciones muy arraigadas en la Argentina, de democratización de las universidades. Y luego Perón, en su primer gobierno, Juan Domingo Perón, el presidente, convirtió ese carácter público en gratuito, además. Bueno, pues esa parte que también estaba en la ley ómnibus se terminó, se sacó de la ley ómnibus. Seguramente el gobierno insistirá con leyes particulares después y habrá una discusión una por una, pero lo tuvo que sacar, como tuvo que sacar una parte de las empresas a privatizar. Algunas quedaron, pero por ejemplo, la radio y televisión públicas, que figuraba en la lista de empresas a privatizar, fue quitada de la ley. Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera, fue quitada de la ley. Eso es para entender también que el gobierno quiere arrasar, pero que es difícil arrasar contra tradiciones, porque además tengamos en cuenta una cosa, Javier Milei ganó las elecciones de noviembre pasado con el 56% en balotaje, aquí hay balotaje, no como en México que es primera vuelta, con el 56%, es decir, una parte de sus votos fueron prestados, porque en la primera vuelta había sacado el 30%, pero si hay un 56, hay claramente un 44 que en un principio ya no estaba de acuerdo con ese proyecto. No es un 4,4%, es un 44. Una de las cosas que está ocurriendo, además del desgaste leve o desgaste progresivo más que leve del presidente en su apoyo popular, que sigue teniendo, yo no lo minimizo, pero una de las cosas que está ocurriendo es que ese 44% se percibe como un 44%. Hasta ahora minimizaba sus propias posibilidades de resistencia, de oposición, tanto en la calle como en términos institucionales a través de los diferentes organismos de la Constitución y la democracia. Ya, pues Martín Granovsky, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Hay todavía muchas preguntas ahí que tienen que ver con las privatizaciones, esta parte que también se ve tremenda, y además de la reforma laboral que también afecta ahí a trabajadores y que los tiene ahí en las calles. Nada más se nos acabó el tiempo. Si pudieras resumirlo, Martín, en 2 minutitos, estas dos partes, ¿cómo lo resumirías? Hay una frase del presidente Milei que la resume mejor que yo. Milei dijo: yo soy un topo dentro del Estado. Yo soy un topo que quiere destruir al Estado porque es una organización criminal. Estoy citando textualmente, me puedo equivocar en una coma porque no existen las comas verbales, pero no más que eso. Esta es una síntesis de 2 declaraciones de Javier Milei, del presidente argentino, en las últimas 2 semanas. Y no, esto no es off the record, ni fue arrancado, ni nada por el estilo. Fue dicho con énfasis y casi a los gritos. Repito, el presidente Milei dijo: yo soy un topo dentro del Estado que quiere destruir al Estado porque el Estado es una organización criminal. Esa es la posición de base del presidente Milei. Y en cuanto al régimen laboral, aquí cada gobierno neoliberal que llega lo que quiere es disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos,
En la Argentina la tasa de sindicalización, aunque no es la de hace 30 años, es la más alta de América Latina, es una alta tasa de sindicalización, y cada gobierno neoliberal que llega viene con el argumento de que si se flexibilizan las leyes laborales, va a haber más ocupación, lo cual es fácticamente mentira o históricamente mentira, porque en el primer gobierno de Néstor Kirchner y en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esto es del 2003 al 2011, aumentó el empleo con las mismas leyes laborales que no se habían reformado en ese momento, que se habían conservado con todos los resguardos para los trabajadores. Es decir, que el empleo aumenta no de acuerdo a las leyes laborales o a la flexibilización, sino al nivel de actividad económica. Nivel de actividad económica que está en caída por una decisión política. El gobierno tomó la decisión política de que aquí haya recesión. Algo pocas veces visto, pero bueno, lamentablemente es un mal ejemplo que podemos exhibir al mundo en este momento. Supongo que ya se terminará, pero por ahora lo tenemos. Muchísimas gracias, periodista Martín Granowski. Le mandamos un fuerte abrazo y pues seguimos viendo todo lo que está pasando en Argentina, que como usted nos comenta ahorita, pues esta frase resume muy bien lo que está pasando allá. Yo soy un topo dentro del Estado que quiere destruir al Estado, y lo otro que nos parece fuertísimo es verla desde su perspectiva como una organización criminal. Tremendo, tremendo esto que nos está compartiendo, pero finalmente es lo que resume el pensamiento de Javier Milei y lo que quiere hacer pues con esta ley base. Le agradecemos mucho y seguimos en comunicación. Si nos lo permite, lo estaremos buscando hacia las próximas semanas. Gracias a ustedes y cuando quieran será un placer. Les mando un abrazo. Gracias. Abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Gracias.